Y la palabra del Señor está en Génesis capítulo 4, versículo del 2 al 5. El Señor me regaló un tema muy lindo en esas madrugadas que veníamos a orar, y el tema es una ofrenda grata. Y si ustedes pudieron observar en la alabanza, también mi hermana Saraí cantamos, la última alabanza que cantábamos hablaba de la ofrenda. Y también la hermana decía una ofrenda agradable, y yo decía gracias Señor, porque yo no le dije a ella el tema ni nada de lo que iba a hablar, pero tú sí ya lo sabías y tú confirmas tu palabra. Y yo sé, hermanos, que esta palabra, así como me habló a mí, les va a hablar a ustedes, porque cuando nosotros venimos dispuestos a darle una ofrenda al Señor, el Señor nos bendice en gran manera, aleluya. Y la palabra del Señor se refiere, hermanos, a Caín y Abel. No sé cuántos hemos escudriñado esta palabra, pero una palabra muy, para mí, pues, la verdad me exhorta también, hermanos. Es una palabra que pues, yo la pude discernir de esta forma, y entonces cada quien la discierne a su manera, hermanos, pero el Señor me dio esta palabra a mí, porque muchas veces nosotros estamos actuando como Caín y no como Abel, sino que queremos darle al Señor lo que a nosotros nos place, pero el Señor quiere lo mejor de nosotros, hermanos, aleluya. Y la palabra del Señor dice, después dio a luz, lo voy a leer desde el 1, y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Oiga, hermanos, oiga, esa palabra es un poco... yo la siento que es algo fuerte para nuestras vidas, porque el Señor me regalaba ese tema, y es una ofrenda grata. No sé cuántos no le traemos al Señor ofrendas gratas, muchas veces ofrendas agradables, ofrendas, hermanos, que nacen del corazón y no solo de nuestra mente, porque cuando nace en la mente nosotros no actuamos, hermanos, pero cuando nace del corazón sí actuamos. Aleluya. Y yo traigo algo que el Señor me regalaba y quiero compartirlo con ustedes. Y el punto número 1 que el Señor me regalaba es del fruto del campo o de los primogénitos. No sé de cuál le estaremos trayendo al Señor, si del fruto del campo, de lo mismo que Caín traía, o de lo que Abel traía. Dice que él escogió lo más gordo, lo mejor de las ovejas, hermanos, de los primogénitos, o sea, lo que era mejor, lo que se miraba más bonito, eso era lo que Abel traía al Señor. Y entonces por eso al Señor le agradaba, porque recuerden, hermanos, que el Señor conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento, y el Señor ya sabía con qué intención tal vez Caín llevaba la ofrenda, hermanos, porque él lo llevaba de los frutos del campo, dice la palabra, pero tal vez llevaba lo más pequeño, tal vez llevaba lo más magullado, lo que tal vez ya no la apariencia de los frutos que habla aquí, tal vez al Señor podemos decir no le agradó la ofrenda de él, pero yo lo que pienso en esta palabra, hermanos, es que al Señor no le agradaba la actitud de Caín, porque él tenía malos pensamientos contra su propio hermano. Entonces eso fue lo que el Señor comenzó a ver en Caín, hermanos, que maquinaba de repente malos pensamientos, porque la palabra misma relata que él mismo mató a su hermano. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el Señor se agrada o se desagrada de las ofrendas que nosotros traemos.
tanto monetarias como espiritualmente, ¿verdad? Nuestra adoración es una ofrenda especial que nosotros le presentamos todos los días al Señor. O yo no sé usted si solamente el día que hay culto usted le presenta una ofrenda de adoración al Señor, pero yo le digo cada día al Señor que Él es el centro de mi vida, Él es mi adoración, Él es mi todo, porque si nosotros tenemos al Señor, hermano, lo tenemos todo en nuestra vida, pero si nosotros nos apartamos del camino del Señor, estamos perdidos. Entonces, por eso el Señor cada día nos motiva a traerle ofrendas agradables, aleluya. No sé, hermano, si usted está trayendo del fruto del campo o de los primogénitos. Yo no sé, ahí usted sabrá qué le está dando al Señor, si le está dando lo que le sobra o le está dando lo primero. Porque a veces estamos, hermanos, en la iglesia y no queremos dar lo mejor para el Señor, sino que vamos dando lo que nos va sobrando, y al Señor no le agrada ese tipo de adoración, ese tipo de ofrenda. El Señor, hermanos, yo pienso ahí donde dice que Caín, dice que a él le decayó su semblante, hermanos. Él se ha de ver entristecido. Él se ha de haber puesto celoso, envidioso, cuando vio que la ofrenda de Abel era acepta delante del Señor. Entonces yo me imagino que el Señor, ahí dice la palabra que él vio el semblante de Caín. Entonces, lo que en realidad el Señor vio más allá de lo que le esperaba a Abel, porque si podemos, la palabra del Señor nos está revelando, ¿verdad?, cómo él mató a su propio hermano. ¿Por qué? Porque tuvo celos, tuvo envidia de su propio hermano, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí donde muchas veces andamos con nuestros hermanos espirituales o nuestros hermanos carnales, puede llegar un mal pensamiento. Por eso dice que nosotros tenemos que llevar cautivo a la mente de Cristo todo mal pensamiento que llegue a nosotros, porque si nosotros, hermanos, comenzamos a tener pensamientos que al Señor no le agradan, entonces la ofrenda de nosotros no va a ser recibida por el Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que dar lo mejor, así como Abel, que él llevaba de lo primogénito, que él llevaba lo más, yo me imagino que llevaba lo más hermoso que él tenía. Y lo más hermoso de repente que él tenía, que era un hombre recto delante del Señor. Entonces, cuando nosotros somos hombres y mujeres, ¿verdad?, rectos delante del Señor, nuestra ofrenda va a ser recibida por el Señor, aleluya. Es difícil, hermanos, y es lamentable llegar, ¿verdad?, ante la presencia del Señor y que el Señor no reciba nuestra adoración, porque el dinero es importante, hermanos, pero al Señor también lo que está pidiendo es que nosotros nos presentemos cada día delante de Él, ¿verdad?, con un corazón limpio, hermanos, y que llevemos esa ofrenda a su presencia, porque cuando el pastor predicaba de que cuando nosotros tenemos algo contra nuestros hermanos, la ofrenda no la recibe el Señor, ¿verdad? No pasa ni al techo nuestra adoración, porque Él no recibe, hermanos. Yo pienso que una ofrenda así, donde un corazón está lleno de las obras de la carne, yo pienso, hermanos, que el Señor pues no recibe esa ofrenda, porque nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo cada día en nuestra vida, anhelarlo y decirle: Señor, tal vez a mí me hace falta, porque yo sé que todos, ¿verdad?, sabemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Y si nosotros no estamos practicando el fruto del Espíritu Santo como lo estaba haciendo Caín, ¿verdad?, que él comenzó a tener cosas malas, malos pensamientos, pensamientos inicuos. Eso fue lo que al Señor no le agradó, tal vez, porque nosotros sabemos que el Señor, Él no es un Dios interesado, hermanos, y Él es el Dios, Él es el Rey de Reyes, y Él es el dueño del oro y de la plata. Al Señor, pues, lo que le interesa es una ofrenda limpia de nuestro corazón. Y yo meditaba en esa palabra que Caín, pues, tal vez
ya llevaba, cuando él llevó esa ofrenda, ya tenía esos malos deseos contra su hermano. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, hermanos, que si usted hoy en el día estuvo maquinando malos pensamientos contra su prójimo, contra su hermano, sea de sangre o sea espiritual, hermano, sea hermano en la fe, yo pienso que si venimos a este lugar y queremos que el Espíritu de Dios nos ministre y nos llene, Él no lo va a hacer, hermanos, porque el Espíritu Santo es delicado. Él no se va a derramar cuando nosotros venimos sucios de nuestro corazón. Entonces, por eso el Señor quiere que tengamos un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón humillado en su presencia, porque un corazón que se humilla en la presencia del Señor no es despreciado. Y cuando no es despreciado, cuando la ofrenda va a ser agradable delante del Padre. Aleluya. Yo sé, hermanos, y me puedo imaginar, ¿verdad?, la tristeza que él sintió cuando fue despreciada la ofrenda de él, porque no es fácil. Yo pienso que él pues se sintió de tal manera que ahí mismo, a saber qué más no se imaginó él, y entonces yo me imagino que él hasta llegó a agarrar odio con su propio hermano, porque para que lo llegara, pues llegó al hecho de la muerte, llegó a matarlo, hermanos. Imagínense que ese corazón se contaminó de tal manera, porque cuando hay un corazón contaminado, hermanos, ahí no puede morar el Espíritu Santo de Dios. Cuando esa ofrenda sale de nosotros, pero no está como el Señor quiere, no es recibida. Aleluya. Y la palabra del Señor dice en Mateo 5:23, gloria al Señor. La palabra del Señor, hermanos, es maravillosa, y dice en el Evangelio de Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oiga cómo la palabra del Señor nos exhorta y nos motiva, hermanos, porque la palabra del Señor nos exhorta y nos motiva que vayamos y que arreglemos y que estemos a cuentas con nuestros hermanos, sea verdad carnales o espirituales. Pero el Señor nos dice que por tanto, si nosotros traemos la ofrenda, no nos dice depositémosla en el alfolí, sino que la dejemos en el altar. ¿Por qué? Porque la ofrenda es sagrada, hermanos. La ofrenda que viene con cosas, con deseos, con las cosas que vienen de las obras de la carne, no la va a recibir el Señor. El Señor recibe las cosas limpias, hermano, porque Él se agrada que nosotros seamos limpios delante de Él. Y dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oiga, hermanos, si usted llegó, la depositó y está, digamos, yo estoy molesta con hermana Ingrid y voy y deposito mi ofrenda, para el Señor no vale nada esa ofrenda. Y si yo vengo y me postro y lloro, y el Señor no me recibe tampoco la adoración, porque yo estoy en contiendas con mi hermano, con mi hermana. Entonces al Señor, hermanos, Él nos está pidiendo cada día que nosotros nos humillemos. Entonces ahí se dice: presenta tu ofrenda. Oiga, qué lindo cuando usted fue y yo fui y arreglé el problema con mi hermana y con mi hermano. Entonces ahí sí el Señor nos dice: venga, presénteme su ofrenda. Durante nosotros no vamos y nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos, el Señor no nos va a recibir esa ofrenda. Eso fue lo que le pasó a Caín, que él tenía, verdad, estaba en contra de su hermano, y entonces el Señor, como Él es el que escudriña la mente y el corazón, el pastor no sabe, hermano, si yo puedo estar molesta con hermana Mariela, y el pastor no puede escudriñar mi corazón ni mi mente, pero el Señor sí. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando nosotros damos esa ofrenda de adoración al Señor, no la recibe. ¿Por qué? Porque la damos con un corazón sucio, hermanos, con un corazón lleno de contiendas, lleno de disensiones, dice su palabra.
Entonces el Señor no se agrada, hermanos. Dice la palabra que nosotros tenemos que ponerlo de acuerdo, dice, con el adversario. Oiga, hermanos, oiga la palabra del Señor. Yo no sé si usted tiene, tal vez usted sabe que tiene un enemigo y no ha ido a pedirle perdón o no le ha dicho, si te he ofendido en algo, perdóname. Porque para ofender a alguien, hermanos, ofendemos con una palabra, con una mirada, con un gesto podemos ofender. Entonces, cuando nosotros ofendemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, el Señor no recibe nuestra ofrenda. Aleluya. La ofrenda, para ser recibida por Dios, debe de ser limpia, hermanos. ¿Cuál es el primer punto que estamos hablando? Amén, del fruto del campo o de los primogénitos. ¿Quién dio de lo primogénito, hermanos? Abel. ¿Y quién dio del fruto del campo? Caín. Amén, así es, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros traemos esa ofrenda limpia, hermanos, es agradable al Señor. Es como un olor fragante, dice la palabra. Pero cuando nosotros traemos una ofrenda que no le agrada al Señor, me imagino yo que tiene un mal olor, una ofrenda que nosotros traemos que al Señor no le agrada. Y eso fue lo que tal vez le pasó a Caín, ¿verdad? Que la ofrenda de él no tenía buen olor. Porque cuando el Señor no recibe nuestra ofrenda es por algo, hermanos. Por lo que les digo, porque Él conoce nuestro corazón y entonces Él quiere que nosotros nos limpiemos y seamos sinceros y entreguemos con humildad y con humillación esa ofrenda. Aleluya. No hay ofrenda grata delante del Señor, dice, si no hay un corazón. No hay ofrenda grata delante del Señor si hay un corazón sucio, hermanos. Recuerde que si su corazón está limpio, el Señor le va a recibir la ofrenda, pero si su corazón está sucio, con malos deseos para su hermano, el Señor no le va a recibir. Y pero re lindo puede predicar en este altar. Pero si usted maquina malos pensamientos contra su hermano, el Señor no nos recibe la ofrenda, hermanos. Y como segundo punto, yo traigo una ofrenda de calidad. Y el tema es una ofrenda grata, hermanos. Una ofrenda agradable. Una ofrenda preciosa. Que desde allá viene, ya dijo mi hermana, que digamos que hermana Ingrid dijo, hoy le voy a presentar esta ofrenda a Jehová. Y el Señor, porque él ya sabe que la hermana le va a dar una ofrenda, pero el Señor, pienso yo que se pone a meditar, y dice, esta ofrenda me parece, esta ofrenda no me parece. Y es triste, hermanos, cuando nosotros queremos adorar al Señor, ¿verdad? Y no es agradable la ofrenda para Él. Eso es lamentable, hermanos, cuando podemos ver que el Señor no se agrada de lo que nosotros estamos dando. Porque muchas veces no lo damos de corazón, sino que lo damos con murmuración. Y cuando entra la murmuración en nuestra vida, no entra la bendición. Porque la bendición del Señor, hermanos, Él la manda cuando nosotros damos con amor. El Señor se agrada de que nosotros sembremos en el reino de Dios con amor. Aleluya. Una ofrenda de calidad. Vamos a leer en Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 4. Versículo 4, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oiga qué lindo, hermanos. Oiga qué precioso. Dice que era excelente la ofrenda de Abel. Y usted se preguntará, ¿será que es excelente la mía? O el Señor no la califica aún. A veces ni al 0 llega la calificación de nuestra ofrenda, hermanos, porque no le está siendo agradable al Señor. Pero aquí dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, oiga, más excelente ofrenda, más excelente adoración, porque eso es lo que Dios vio en él,
la adoración que salió de su corazón. Eso es lo que Dios ve en usted y ve en mí, la adoración, con cómo usted da esa ofrenda. Dice que el Señor se agradó, dice, porque Él era un hombre justo. Y aún dice que Él dio testimonio de sus ofrendas. Por eso es, hermanos, que la palabra da testimonio de la ofrenda de Abel, porque le agradó al Señor. Y es lamentable, hermanos, como nosotros muchas veces tiene tanto estorbo nuestra ofrenda. No la recibe el Señor, hermanos, y es bien difícil, ¿verdad? Que sí es triste que le desprecien. Porque si yo vengo y yo le quiero regalar unos 100 lempiras a mi hermana Rosita, ella no lo va a despreciar. Pero el Señor, si yo vengo y le doy una adoración con un corazón contaminado, no la va a recibir, hermanos. Las ofrendas monetarias nosotros las recibimos y nos dan, pero el Señor no recibe, ¿verdad?, una ofrenda que no sea limpia, hermanos. Gloria al Señor. Una ofrenda de calidad. Oiga, ¿qué es una ofrenda de calidad? Una ofrenda sin contaminación, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que seamos hombres y mujeres íntegros delante del Señor, justos como Abel, para que el Señor dé testimonio que la ofrenda de nosotros es agradable. ¿O no quiere usted que el Señor dé testimonio de su ofrenda de adoración? O de lo que usted presenta. Usted puede traer un lempira, hermanos, pero si lo trae, ¿verdad?, con agradecimiento, el Señor lo recibe. Puede ser 50 lempiras, el Señor lo recibe. Según la actitud con la que usted y yo ofrendemos al Señor, Él la va a recibir. Aleluya. Dios ha dado ese testimonio, ¿verdad?, de la ofrenda de Abel. Yo no sé si usted quiere que el Señor dé testimonio de su ofrenda también, que cuando usted le adore, el Señor se manifieste en su vida. Ese es el testimonio de Dios en nosotros, que la presencia de su Santo Espíritu nos llene y nos ministre, hermanos. Es lindo y es maravilloso, ¿verdad?, ser llenos de su presencia, pero cuando no estamos siendo agradables delante del Señor, pasamos meses de sequedad espiritual. ¿Por qué no se deja sentir la presencia de Dios en nosotros muchas veces? Porque no estamos siendo agradables delante de Él. Porque con la mente, hermanos, con los malos pensamientos, yo estoy suicidando a mi hermano, yo estoy suicidando a mi prójimo, y el Señor no quiere esos pensamientos. Imagínense usted, él piensa, pues sí, porque primero tuvo que pensar, ¿verdad? Eso le nació a él, él pensó y pues actuó. Y ahí él entró en pecado de muerte física para Abel y de muerte espiritual para él. Porque, ¿verdad? Ahí la palabra, pues el que la quiera seguir estudiando, ahí en Génesis nos relata, ¿verdad?, que fue lamentable, ¿verdad?, después de todo lo que el Señor le dijo. Una ofrenda, hermanos, de calidad, dice que no se da con un corazón, dice que se da con corazón íntegro delante del Señor, que nuestra ofrenda no tenga estorbo ninguno, hermanos. Que el Señor la reciba, hermanos, pero si nosotros no la estamos dando de calidad, el Señor no la va a recibir. Y como punto número 3 y como último, ¿cómo es tu ofrenda? ¿Como Caín o como Abel? ¿Cuántos Caín o Abel podemos saber aquí? Ajá. Caín o Abel. Ajá. ¿Cuántos podríamos haber en esta noche que el Señor está midiendo esa ofrenda? Él pesa nuestra ofrenda, hermanos. El Señor la está pesando, porque nosotros no lo podemos hacer. Y usted puede decir, a ver, si yo doy 500 lempiras de ofrenda, yo doy 50 lempiras cada vez que vengo al culto. No, hermanos, no los engañemos. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Si nuestra ofrenda, usted se puede justificar que su ofrenda es buena, pero ¿y el Señor qué estará pensando en nuestra ofrenda? Eso es lo importante, que el Señor, ¿verdad?, acepte, que sea aceptada delante de Dios esa ofrenda. Eso es lo que cuesta muchas veces, hermano, que el Señor acepte nuestra ofrenda.
¿verdad? Como les decía, la excelencia de tu ofrenda, dice, define las bendiciones del Señor en tu vida. Usted se preguntará, ay Dios mío, yo que sí quisiera ser bendecido como mi hermana Cintia, como mi hermano Daniel, pero en lo íntegro, en lo secreto, el Señor sabe si hermano Daniel es un hombre justo o mi hermana Cintia es una mujer justa delante de Él. Y ahí es donde comienza a llegar la bendición a nuestra vida, porque usted puede venir aquí y cuando viene, digamos, los pastores, por ejemplo, cuando la hermana Sarita está aquí, dice, pucha, el hermano Daniel dio 500 lempiras. Ella lo vio que dio 500, o mi hermano, cualquiera de nosotros. Pero si al Señor no le agradó su ofrenda, hermanos, de nada sirve, porque la ofrenda de nosotros debe de ser agradable al Señor y no a los hombres, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo los malos pensamientos destruyen la vida de nuestros hermanos. Yo recuerdo de una palabra que predicó mi hermana Saraí, ¿verdad? De que cuando llegaran malos pensamientos a nosotros, los sujetáramos a la mente de Cristo. Yo siempre, cuando llegan malos pensamientos a mi vida y comienzo a reprenderlos y le digo, te sujetas a la obediencia de Cristo. Porque yo sé que si ustedes dicen, yo no tengo malos pensamientos, mentimos, hermanos, porque sí llegan los malos pensamientos. Y es lamentable que tal vez hoy tuve yo un mal pensamiento, mi hermana Sandra, y en la noche yo con eso, pues sí, espiritualmente vengo mal si yo no le pedí perdón al Señor en ese momento, porque nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Si yo hoy tuve un mal pensamiento contra mi hermano, eso es lo que al Señor le agrada. Mire, hermanos, cuando usted le pide perdón, porque verdad se le vinieron maquinaciones que no son agradables. Entonces, hermanos, dice que Caín maquinó malos pensamientos contra su hermano Abel. Fue tanto el celo, la envidia, porque, verdad, yo así me imagino que fue celo y envidia que él tuvo, que lo terminó matando. Caín alimentó los malos pensamientos. Hizo ahí un nido, miren, hermanos, y comenzó a tener malas maquinaciones en su mente y en su corazón contra su hermano. Y él entró en pecado, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos malos pensamientos, entramos en pecado. Abel alcanzó testimonio que él fue un hombre justo. Y Caín, ¿verdad? También recibió lo que el Señor quería darle, pero pues lamentablemente no fue lo que Caín esperaba. Entonces, con esto concluyo, hermanos, que en la madrugada que desperté a las 5 y algo, el Señor me despertó y yo le decía, pero ¿por qué esta palabra? Y me levanté a escribirle al celular y el Señor me regaló y dice, el corazón del hombre está más lleno de las obras de la carne que lleno del fruto del Espíritu Santo. Dios mío, hermano, a mí me exhortaba la palabra que el Señor me regalaba en la madrugada. Y es verdad, hermano, no nos dejemos engañar. Muchas veces queremos deleitarnos más en las obras de la carne que en el fruto del Espíritu. Porque es que hacer lo malo no cuesta. Lo que nos cuesta es hacer lo bueno, hermanos. Pero al Señor le agrada lo bueno, no lo malo. De lo bueno, ¿verdad? Sabemos que nos espera algo precioso. Y de lo malo nos espera algo terroroso, les puedo decir, hermanos. Y la falta de armonía en el corazón, me decía el Señor. Y la verdad sí, cuando en el corazón de nosotros no hay armonía, no está la paz de Cristo, es que suceden esas cosas. Y eso es, verdad, lo que hace las obras de la carne. Destruyen, hermanos, nuestra propia familia. Destruyen hogares cuando nosotros no nos dejamos, verdad, direccionar por Dios. El Señor sea ayudándonos cada día y que esta palabra, hermanos, sea para la honra y la gloria de Cristo. Aleluya. Y así dejo a Pastor con nosotros, hermanos.